En el relato de Lucas de la transfiguración aprendemos que Moisés habla con Jesús de su éxodo, que iba a cumplir en Jerusalén. La verdad de la liberación del poder de Satanás a la libertad de los hijos de Dios encuentra su pleno cumplimiento en Jesucristo. Los milagros de Cristo son señales, pero son diferentes de los milagros de Moisés, no solo siendo milagros de bendición en vez de juicio. También difieren siendo señales que apuntan directamente al Señor quien los hizo, y así a la realización de las promesas que la liberación de Moisés simboliza. Moisés se confronta con el faraón y las señales dadas por el Señor aplastan la magia de los sacerdotes del faraón. Jesús se confronta con Satanás y habiendo vencido al hombre fuerte puede liberar a los que están en su cautividad. No solo echa fuera a los demonios y libera a los oprimidos por Satanás, perdona pecados y traslada a los hombres y a las mujeres de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Su muerte y su resurrección cumple su éxodo. Pasa a través de las aguas de la muerte por nosotros y nos permite cantar la canción de Moisés y del Cordero en la experiencia del gozo de la resurrección ya dado a los que confían en él. El predicar el éxodo como un ejemplo de la liberación política no hace justicia a la estructura de la promesa del pacto por la cual libera a Israel. Dios no solamente quita el yugo para que Israel pueda ser libre, libera a Israel del servicio del faraón para que Israel pueda servirle a él. Saca a Israel y lo toma sobre alas de águilas y lo lleva a él mismo. Sin embargo, aún entendiendo del llamamiento a Sinaí y a Sión, no nos prepara para predicar el significado del éxodo. Tenemos que percibir la realidad de la salvación de Cristo como es prefigurada en el Éxodo. Solo en el cumplimiento en Cristo el Éxodo tiene significado para nosotros. Debemos hacer completo el diagrama haciendo una flecha del significado de la verdad como cumplida y revelada en Cristo, a la significación de la verdad como percibida y predicada. Por supuesto, no debemos mirar atrás de nuestra situación al éxodo en el Antiguo Testamento, sino considerar la verdad que fue simbolizada por el éxodo. A veces esto se hace por la alegoría. Los eventos del Antiguo Testamento son hechos símbolos para ilustrar cualquier significado que el predicador encuentre en ellos. Culebras para advertir contra el abuso de la autoridad o para descubrir las virtudes que se vuelven vicios. Su imaginación está libre de toda restricción de las escrituras. Un error menos obvio es la interpretación de las escrituras en el moralismo. El predicador moralista no toma arbitrariamente cualquier aspecto del texto que se le ocurra. Toma en cuenta el significado del texto en su contexto original. Él interpreta para los oyentes el significado que esta verdad tiene para ellos en sus propias vidas y experiencias. Sin embargo, falta demostrar por completo cómo esta verdad llega a su pleno significado en Cristo. La interpretación moralista a veces se considera la interpretación pura y sencilla, proclamando solo lo que el texto dice y todo lo que el texto dice, ni más ni menos. Pero el pasar por alto el aspecto de la promesa en el Antiguo Testamento es irrespetarlo. Es olvidar el mensaje del autor principal de las Escrituras, el Espíritu Santo. El Espíritu de las Escrituras del Antiguo Testamento es el Espíritu de Cristo que inspiró a los autores humanos a testificar de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ello. La teología de la liberación es un ejemplo de la interpretación moralista de la liberación de Éxodo. Falta captar el significado del Éxodo en la historia de la redención. Rechaza la interpretación ortodoxa como espiritualizada. La predicación cristocéntrica reconoce la significación del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento se interpreta a la luz de su propia estructura de promesa y cuando esta promesa es vista como cumplida en Jesucristo, la significación del Antiguo Testamento puede ser predicada en profundidad teológica y en poder práctico. La predicación que no se centra en Cristo siempre pierde la dimensión de la profundidad de la revelación del Antiguo Testamento. En esta dimensión se encuentra la significación de esa revelación. Sin referencia a Cristo, la ley del pacto del Antiguo Testamento se vuelve legalismo. Un predicador puede presentar una serie de sermones sobre los 10 mandamientos, como aprecia los credos reformados. Utiliza el Catecismo Mayor de la Asamblea Westminster o el Catecismo de Heidelberg para guiar su reflexión. Está predicando, sobre el 7º mandamiento. Su sermón tiene 2 partes. Primera,
lo que el mandamiento prohíbe. Segundo, lo que el mandamiento requiere. Tiene éxito en su descripción de una lista de vicios en los cuales la codicia sexual se expresa. También presenta la virtud central de la castidad que vence tales pecados. El sermón termina con una advertencia, un llamamiento al arrepentimiento y a la reforma de la vida para que los que quieren obedecer la ley de Dios. Sin duda, el predicador fortalece sus advertencias con ejemplos de la Biblia y de la vida contemporánea. En el lado positivo puede ofrecer sugerencias acerca de los beneficios de otros intereses y actividades para disminuir la tentación a la codicia que nace de la inactividad. Puede aconsejar que se eviten las películas y la televisión nociva. ¿Es esta descripción una caricatura? Tal vez en parte. ¿Qué predicador bíblico no conectaría el séptimo mandamiento con la enseñanza de nuestro Señor? Por supuesto enfatizará las palabras de Jesús que dice que el adulterio no solamente es el acto externo, sino también el pensamiento interno. Cuando el mandamiento se lleva adelante en el contexto de la enseñanza de Cristo, su significado de repente se profundiza. Si el predicador reconoce esto, podrá predicar el corazón de la ley como Jesús la presentó. El asunto no es simplemente una cuestión de vencer la codicia, sino la expresión del amor en el amor que cumple la ley. ¿Cuál es este amor según Jesús? Es el amor demostrado por el buen samaritano, el amor de compasión, de autonegación, de misericordia espontánea y de sacrificio. Este amor toma como modelo el amor de Dios en Cristo Jesús. El amor al prójimo fluye del amor a Dios, y el amor a Dios es nuestra respuesta a su amor por nosotros.